No uses español avanzado. Quizás creas que usar un vocabulario elevado con estructuras gramaticales complejas te hará lucir como alguien que domina el español, pero realmente es algo que puede traerte más problemas que beneficios. ¿Por qué? Te lo explico en el video. Soy Norma de Kaizen Spanish y mi propósito es ayudarte a mejorar tu español con pequeñas lecciones que te hagan avanzar. Entra en kaizenspanish.com y suscríbete a mi boletín, Cápsulas de Español. Recibe 2 veces por semana contenido útil como esta guía descargable de introducción al subjuntivo. En este video te explicaré qué es el español avanzado y cuánto daño le puede hacer a tu confianza insistir en hablarlo. Comencemos examinando cómo luce el vocabulario de español avanzado. Veamos unos ejemplos. En español avanzado, malo puede decirse pernicioso. Y no diríamos alegre, sino ufano. Y un error sería más bien una errata. Estas palabras pertenecen al español avanzado y no recuerdo haberlas usado nunca en mis 50 años de vida. Por eso tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Por qué estas palabras se consideran español avanzado? ¿Por qué pernicioso es más avanzado que malo? La respuesta es que estas palabras avanzadas se usan con menos frecuencia. Por ejemplo, en un solo libro de ficción promedio puedes encontrar la palabra malo muchas veces, pero quizás necesites leer muchas novelas para encontrar la palabra pernicioso una sola vez. En realidad, el vocabulario avanzado es sinónimo de vocabulario poco frecuente y por eso usarlo no siempre es una buena idea. Primero, es posible que muchas de tus conversaciones en español sean con otros estudiantes de español, quienes no tienen un vocabulario tan amplio. Entonces, si usas palabras poco frecuentes, es poco probable que esa persona las entienda. Pero ese no es un problema que puedes tener solamente con estudiantes extranjeros. Los hispanohablantes nativos usamos un vocabulario limitado en las conversaciones habladas. Es la verdad, yo no le digo a mis amigos, uy, me voy de vacaciones, qué ufana estoy. Lo único pernicioso es que cometí una errata al reservar el hotel. Es que no hablamos así. Y eso no es todo. Aunque no lo creas, también puedes parecer menos inteligente si usas vocabulario avanzado. ¿Cómo es eso? En un experimento que se hizo con inglés, los investigadores sustituyeron sustantivos, verbos y adjetivos en un escrito por sinónimos menos comunes y descubrieron que el vocabulario más complejo hacía que el escritor pareciera menos inteligente para las personas que lo leían. Y a mí me ha pasado. Cuando yo escucho a una persona usando un vocabulario poco cotidiano o una gramática poco común en una conversación, a veces tengo la impresión de que está fingiendo una profundidad cultural que en realidad no tiene. Es que no suena natural. Entonces, usar vocabulario demasiado avanzado causa problemas de comunicación y también hace que la gente te perciba de manera negativa. Debemos evitar a toda costa usar vocabulario avanzado. No, todo es relativo. El vocabulario avanzado es más específico, más preciso. Maneja sutilezas, matices que las palabras simples no tienen. No es igual decir, fumar tiene un efecto muy malo para la salud, que fumar tiene un efecto pernicioso para la salud. Pernicioso tiene una connotación de ser realmente dañino, nocivo, perjudicial para la salud. Es mucho más intenso que malo. Otra cosa positiva del vocabulario avanzado es que es más poético y hermoso. Por eso se usa en la literatura. Entonces, tienes que preguntarte sobre tu intención al comunicarte. La comunicación exitosa es cuando las personas transmiten y reciben mensajes que pueden entender. Si usas un lenguaje que la otra persona no entiende, entonces no estás comunicando.
El español avanzado con frecuencia se vende como algo que te permitirá expresarte más fácilmente y comprender mejor. Pero el vocabulario que se usa con baja frecuencia y las estructuras gramaticales complicadas en realidad pueden ser un obstáculo para la comunicación. Ahora te diré la razón más importante por la que no deberías intentar hablar español avanzado. Afecta tu confianza. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo que no puedes comunicarte en español porque no conoces suficiente vocabulario? ¿Cuántas conversaciones has evitado mientras esperas subir el nivel de tu español? ¿Cuánto tiempo has perdido aprendiendo palabras que realmente nunca usas? ¿Cuántas veces te has frustrado porque no recuerdas la palabra avanzada que quieres usar en lugar de la palabra de uso frecuente que sí puedes recordar? Deja atrás ese sentimiento de que aún no estás listo, de que te falta aprender más. Abandona la búsqueda de la siguiente estructura gramatical compleja. Deja de memorizar una lista de palabras avanzadas. Y no sigas preparándote para el próximo certificado para convencerte de que eres lo suficientemente bueno con tu español. Basta. Me estás entendiendo, o al menos la mayor parte, ¿verdad? ¿Te parece poco? No lo es. Recuerda cuánto sabías cuando empezaste a estudiar español y reconoce cuánto has avanzado. No necesitas estudiar más, necesitas practicar más, leer más, escuchar más, hablar más. La próxima vez que hables tu español será perfecto y avanzado. Quizás no, pero te vas a comunicar. Siéntete libre para compartir una historia o contar un chiste. Siéntete libre para hacer una presentación o dar una opinión. Siéntete libre para hablar con confianza. En esa libertad de comunicarte sentirás que tu español es tan avanzado como realmente necesitas. Y eso es todo por hoy. Te recuerdo que ahora Kaizen Spanish tiene una membresía donde tienes acceso a una extensa cantidad de recursos y contenidos exclusivos para mejorar tu español. Conoce más sobre la membresía de Kaizen Spanish en kaizenspanish.com. Hasta la siguiente video lección. Chao.